En la estenosis mitral, ¿qué nos podemos llevar? En la estenosis mitral hay que recordar que la etiología en Perú es fiebre reumática, ¿sí? Generalmente una fiebre reumática, más o menos 20 años teniendo fiebre reumática, y lo que llama la atención acá es que como la válvula mitral está tan cerrada, entonces la aurícula izquierda crece demasiado. Entonces, mira, parece un extraterrestre, ¿no? Un extraterrestre, mira, tremenda mitraza. Entonces, y todo esto de acá se va hacia el pulmón, ¿no? Entonces el pulmón está hinchado, prácticamente está lleno de agua. Por eso es que el pulmón, al estar lleno de agua, puede toser el paciente y generar hemoptisis. Entonces, la única valvulopatía, la única clínicamente que va a tener hemoptisis es esta. Si tú ves una pregunta de examen, hemoptisis, marca mitral, no pierdas tiempo. ¿Entienden? Entonces dice, ¿pero cuál será? Decía soplo, diastol. Pero dice hemoptisis, oye, ¿por qué pierdes tiempo? Ay, tenías razón. ¿Entiendes? Bien, entonces, al tener una aurícula tan grande y dilatada, aurícula izquierda dilatada, lo que hace es promueve la formación de fibrilación auricular, lo que va a generar trombos, genera trombos. Al generar trombos es la principal generadora de embolia, causa más frecuente de embolia, ¿correcto? El lugar donde más le gusta ir a la embolia, ¿dónde es? A la pierna. Bien, a la pierna. ¿Qué sector? Bien, canal de Hunter. ¿Dónde está el canal de Hunter? Muy bien, entre la femoral y la poplitea. Ahí se hace, ¿no? Cuando la femoral se transforma en poplitea, eso se llama canal de Hunter. Entonces, ¿cómo se llama el catéter que saca los coágulos? Fogart. Muy bien. Entonces, esto de acá es característico. Como todo se sigue congestionando, las venas de la cara también, acá forman las famosas chapetas malares, ¿no? Se pone todo congestionado su carita, ¿no? Las chapetas. Si tú ves palabras con chapetas, malares, marca el toque, ¿ah? Estás perdiendo tiempo, ¿ah? ¿Y esta presión está alta o no? ¿Y cómo está la presión ventricular? Baja. Esa es pregunta de examen. Esa es pregunta de examen. Alta presión en aurícula izquierda y baja presión en ventrículo izquierdo. ¿Ok? Bien. Entonces, en la clínica que hemos visto, hemoptisis, trombosis, las chapetas. Bien. Acá viene el tema del soplo. Este soplo es el más fácil de sacar en un examen. El famoso chasquido de apertura, porque todo está recontra cerrado. Luego del chasquido, mira, esta es una pregunta. Viene el blum, 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 blum. Segunda pregunta. Retumbo. Retumbo diastólico. Segunda pregunta. Retumbo diastólico. Tercera pregunta. Refuerzo presistólico. ¿Por qué dicen presistólico? Porque es antes de la siguiente sístole que ocurre aquí. ¿Quién hace el refuerzo presistólico? La contracción de la aurícula. ¿Te acuerdas tú que en la diástole habían 3 fases? ¿Te acuerdas que en esta fase, esta es la relajación isovolumétrica, acá se llenaba 80% llenado rápido y acá no se llena 20% en la contracción auricular? Ya, esta fase es el refuerzo presistólico. Pregunta de examen, ¿en qué etapa se pierde el refuerzo presistólico? Cuando el paciente con estenosis mitral entra ¿en qué? En fibrilación auricular. Cuando el paciente hace fibrilación auricular, pierde el refuerzo presistólico.
¿Se dieron cuenta? Esa es pregunta de examen bien hecha, ¿no? Paciente con estenosis mitral en la cual se ve la pérdida del refuerzo presistólico. El paciente estaría entrando en qué tipo de arritmia. Flutter, fibrilación auricular, taquicardia auricular multifocal, taquicardia ventricular. Así te van a poner. ¿Y por qué? Porque pierde pues la contracción auricular, que justo es esa parte, la tercera etapa de la diástole. Importantísimo. ¿Ves? Claro. Tratamiento. Tenemos dos cosas. Tenemos la famosa valvuloplastía, mira. Valvuloplastía. Y tenemos el recambio de válvula mitral. ¿Qué es la valvuloplastía? Metemos un balón por la vena femoral, pasamos una agujita, perforamos el septum interauricular y metemos un balón. El balón entra y hace una angioplasia. ¡Buah! Doctor, ¿y por qué se hace eso? Esos pacientes que ya están, como se dice, con un pi medio ya. ¿Entiendes? Ya están jugando los minutos ya del descuento ya. No te va a tolerar una cirugía, pues. Entonces, la valvuloplastía, ¿qué tipo de paciente sería? Esto es percutáneo. Esto es percutáneo, acuérdate. Claro, pacientes que están en un estado malazo, pero recontra malazo. Entonces, ¿qué pacientes están en recontra malazo? Básicamente, pacientes que no van a tolerar la cirugía. Así, métetelo a la cabeza. Pacientes que no van a tolerar la cirugía. ¿Ya? En tu mente dice una estenosis mitral que no va a tolerar definitivamente la cirugía. ¿Ya? Un paciente en shock cardiogénico, por ejemplo, pero que no vaya a tolerar la cirugía. Shock cardiogénico, pero que no tolera la cirugía. Es una posibilidad. Eso es muy importante. Otro podría ser un paciente, por ejemplo, que tenga signos de hipertensión pulmonar severa. O sea, donde está contraindicada la cirugía. ¿Se dan cuenta? Diciendo, no, oye, el paciente de acá, vamos a hacer un recambio de válvula mitral, pero si tiene hipertensión pulmonar severa, ese paciente no está contraindicada la cirugía ya. Mucho, pero mira cómo está, hay que hacerle, vamos a meterlo. Entonces, podría ser, ¿ya? Entonces, son dos situaciones que podrían tranquilamente mejorarse. El recambio de válvula mitral se hace en nuestro país a todos los pacientes con estenosis mitral, a todos. ¿Ya? A todos. El recambio de válvula mitral. Insuficiencia mitral. ¿Qué hacemos en la insuficiencia mitral? Causas. Ahora, mira, una pregunta. ¿El refuerzo presistólico es un fenómeno fisiológico? El refuerzo presistólico es un fenómeno fisiológico. El refuerzo presistólico, claro, el refuerzo presistólico es la tercera etapa de la diástole. Y es algo fisiológico. Está en todos nosotros. Está en todos nosotros, sí, claro. Necesariamente la ciudad central. Exacto. Sí. Solamente que te van a preguntar en qué casos, en un paciente con estenosis mitral, en qué casos perdería el refuerzo presistólico, ¿no? En una fibrilación. ¿Por qué nos preguntarían eso? Porque sabemos que los de estenosis hacen fibrilación porque está muy dilatada la aurícula. Por ese caso te harían la pregunta. En la insuficiencia mitral, tú sabes que la insuficiencia mitral podemos tener... ¿Por qué una válvula mitral puede fallar? Por dos situaciones. La primera, porque la válvula está fregada. O sea, así de sencillo. Y la válvula directamente se malogra por una endocarditis infecciosa o por una fibra reumática. ¿Ok? Esto es muy importante. El otro motivo es por una situación que afecte al mismo corazón, al miocardio. Y la situación más frecuente es la isquemia. La isquemia puede ser una isquemia aguda o una isquemia crónica. La isquemia aguda afecta al músculo papilar, lo hemos visto. Y al afectar el músculo papilar, hace, ¿no? Una disfunción de músculo papilar, ¿y te acuerdas? Infarto con soplo, ¿no? Claro. Y cuando es una isquemia crónica, ¿qué es lo que ocurre? Dilata. El corazón se dilata. Todo paciente que tenga insuficiencia cardíaca tiene corazón dilatado. ¿Ok? Dilatación. Entonces, si se dilata el corazón, se dilata todo.
dilatación ventricular. Entonces, al dilatarse el ventrículo, dilata el anillo y eso hace que haya una insuficiencia mitral. Entonces, normalmente, ¿qué es lo que se ve, no? Esto es lo que les digo, es muy importante. ¿Por qué? Porque el tratamiento quirúrgico, acá me voy a saltar ahorita para que se entienda rapidito. Mira, en tratamiento te voy a decir lo que hacen en Perú, ¿ya? Perú y en el mundo. Para aprovechar la etiología, porque es muy importante esto. En Perú, se falle la válvula o falla el miocardio, a todos le recambian. Recambio. ¿Ok? En cambio, en el mundo, cuando los orígenes son de válvula, se hace recambio. En cambio, cuando los orígenes son de miocardio, se hace plastía. ¿Se entendió? Plastía es que, por ejemplo, si es un músculo papilar, se le pone un PTFE, son como unos aditamentos, y se le hace cocimiento de esa parte que se ha fallado nomás. No tienes que sacarle toda la válvula, porque es mucho sacrificio, ¿me entienden? Si, por ejemplo, está dilatado todo el ventrículo, se plastía el anillo. Entonces, pero cuando es válvula, sí recambias. Cuando es mío, plastía. En cambio, en Perú, le meten recambio a todo. ¿Y por qué, doctora? Porque por los costos de los dispositivos para hacer plastillas, nada más. ¿Ya? Entonces, si viene una pregunta acá, van a ver seguramente marcar recambio independiente de la causa. ¿Ya? En la fisiopatología, con respecto a la insuficiencia mitral, van a ver ustedes que el paciente, ¿qué tiene? La válvula, se le está escapando todo hacia arriba, ¿o no? ¿No? Se le escapa todo hacia arriba. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque está viendo acá justamente es la famosa irradiación a la zona axilar, que es pregunta de examen, ¿no? Irradia a la zona axilar. Y justamente en la clínica, el corazón de estos pacientes es un corazón dilatado, por eso que muchos de ellos debutan con dice, ¿cómo es el soplo? Para que tú lo saques rápido, ¿es un soplo o lo sistólico? Como el del CIB o lo sistólico, ¿no? Entonces muchos los van a confundir ahí, pueden confundirlos, ¿no? Es muy importante recordar que cuando uno habla de la insuficiencia mitral, tiene que hablar de una enfermedad que es el prolapso de la válvula mitral. Por ejemplo, acá tengo prolapso de válvula mitral. En el caso del prolapso de la válvula mitral tiene una valva anterior y una valva posterior. La que más sufre efectos es la valva posterior. La valva posterior. Entonces, la valva posterior normalmente está así, por las cuerdas tendíneas. Pero ¿qué ocurre? Estas cuerdas tendíneas pueden tener un depósito anormal. Eso es lo que ocurre. Depósitos anormales de dermatansulfato. Pregunta de examen. Dermatansulfato. Esto de acá te lo ponen en patología, en preguntas de anatomía patológica en las universidades, te lo ponen como pregunta de subespecialidad, te lo preguntan en tus rotaciones, te van a decir, ¿no? ¿Cuál es la definición histopatológica del prolapso de válvula mitral? La degeneración mixomatosa. Degeneración mixomatosa. Esto es muy importante. ¿Ok? Ahora, ¿por qué ocurre un prolapso de válvula mitral? ¿Cómo yo identifico, marcar en una pregunta de examen, un prolapso de válvula mitral? O sea, ¿cuál es el paciente robot? ¿No? Que es muy importante, ¿no? O sea, o sea, tú dices, ¿cómo ustedes cómo identifican? Hay algo que uno tiene que hacer que piensen ustedes en prolapso de válvula mitral. El comportamiento del soplo. ¿Qué ocurre? Los soplos tienen un comportamiento general. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando yo hago esto? Inspiro. ¿Aumento el retorno venoso o no? ¿No? Ya, se supone que cuando yo aumento el retorno venoso,
y yo escuchara soplos de origen derecho, los soplos hacen más bulla. Eso se llama maniobra de Rivero Carvalho, cuando los soplos son de origen derecho. Teóricamente se dice que cuando uno inspira, llega más sangre al corazón y pues se va a escuchar más un soplo, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo pujo, por ejemplo? Se llama valsalva, ¿no? Si yo pujo, toda mi barriga lo mete la vena cava, lo empuja y disminuye el retorno venoso. ¿Y qué pasa con los soplos? Disminuye. Entonces, teóricamente, cuando yo hago valsalva, los soplos disminuyen o no. Y cuando yo hago inspiración, que en las preguntas de examen no dicen inspiración, sino dicen ponerse de cuclillas. Porque cuando tú te pones de cuclillas, las venas de las piernas lo exprimes. Entonces, cuando tú te pones de cuclillas, aumenta el retorno venoso, por lo tanto los soplos aumentan. Esto pasa con todos los soplos. Es la regla de los soplos. Pero hay dos soplos que no cumplen la regla, que es el prolapso de válvula mitral y la miocardiopatía hipertrófica obstructiva, que ocurre al revés, que cuando usted hace valsalva, ellos aumentan su soplo y cuando usted se pone de cuclillas, disminuyen sus soplos. Entonces, por eso lo coloco. La pregunta de examen que uno sospecha que me están preguntando prolapso es porque viene por esto. Dice, ¿no? Paciente que acude que ante el aumento del valsalva, mira, ante el valsalva, nota un aumento de los soplos. Tú al toque dices, este puede ser prolapso o miocardiopatía hipertrófica. El paciente nota un soplo meso, ahí ahí vienen las preguntas, soplo. ¿Cómo es el soplo que voy a encontrar yo aquí? ¿Cómo voy a encontrar ese soplo? Entonces, la degeneración, como es una insuficiencia mitral, ¿cómo es el soplo? Mesosistólico. Es un soplo mesosistólico. Y así salen las preguntas de examen. Ahora tú me vas a preguntar al toque, porque tú siempre por cada enfermedad, tú me haces las 4 patas de una enfermedad, ¿no? Etiología, clínica, diagnóstico y tratamiento. En tu mente tiene que aparecer así. Entonces, etiología, no sabemos. Idiopática. La clínica, no sabemos. Asintomática. Chama, entonces, ¿cómo hacemos? Solamente te van a decir soplo mesosistólico y te van a decir nada más esta maniobra. Y con eso tienes que hacer en el examen. Qué jodido. Y el diagnóstico, eco. La ecocardio te va a decir si el paciente es leve, moderado o severo. No es lunes, martes y sábado, es leve, moderado o severo. Otra me escribieron, todo es lunes, martes o sábado. Leve, moderado, severo. ¿Ya? Entonces, acuérdense de esto. Muy importante. Pregunta, tratamiento. ¿Doy tratamiento sí o no? Si es asintomático, no. Si es sintomático, le doy beta bloqueante. ¿Correcto? Si es severo, que eso ocurre en realidad en pocos casos, menos del 5%, y tiene síntomas, van a cirugía. Van a cirugía. Entonces, por basta que haya venido una pregunta, tenemos que dar todo el tema. ¿Ya? Muy importante que ustedes lo tengan muy presente. ¿Ya? Bueno, de acá, solo para cumplir con el lado derecho. Válvula tricúspide. En valvulopatía tricúspide, acuérdate nada más esto. Estenosis tricúspide, causa nomás te van a pedir. Fibra reumática. En insuficiencia tricuspidia, acuérdate de esto. Esto lo vemos bastante. La insuficiencia tricuspidia primaria y tenemos la insuficiencia tricuspidia secundaria.
que es la más frecuente. ¿Qué significa insuficiencia tricuspidia? Secundaria, que el origen fue el lado izquierdo y que complica el lado derecho. La primaria es por origen congénito, anomalía de Epstein. ¿Ok? Eso es muy importante. Eso es primaria, que se origina porque algo pasó ahí en la misma válvula. ¿Ya? Puede ser congénita por la anomalía de Epstein. Puede ser porque la válvula se malogró por una endocarditis. Pero, o sea, por un tema puntual de la válvula. Secundaria, que no tiene nada que ver con la válvula, sino con dilatación del anillo. Entonces acá hablaremos de un corazón dilatado. Eso lo vemos mucho en cuadros isquémicos. Isquémicos. En pulmonar, estenosis pulmonar, causa más frecuente, congénita. Nada más. Y en insuficiencia pulmonar, lo más frecuente, hipertensión pulmonar. Causa hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar puede generar, en general, la insuficiencia pulmonar. Ahora, ¿cómo se genera la hipertensión pulmonar? Una de las causas más frecuentes es el cor pulmonar. ¿Qué es el cor pulmonar? Corazón-pulmón. Es cuando un paciente, por ejemplo, con EPOC, donde normalmente el EPOC tiene poco oxígeno, el poco oxígeno hace vasoconstricción. A diferencia de otros órganos, por ejemplo, cualquier arteria del cuerpo, cuando tú le das poco oxígeno, las arterias se dilatan más bien, para que entre más sangre. En cambio, en pulmón, cuando tú le das poco oxígeno, se cierran. Resentidas son. Tú le das poco, no quiero. En cambio, en otra parte del cuerpo le das poco y dice, ya, dame, entonces se dilata. Entonces, el EPOC, tú le das poco, se vasoconstriñe. ¿Y eso qué hace? Hipertensión pulmonar. Y al hacer hipertensión pulmonar, hace claudicación, insuficiencia cardíaca derecha. Es el famoso cor pulmonar. ¿Ok? Y acá, así como el Austin Flint es en la insuficiencia aórtica, en la insuficiencia pulmonar, ustedes van a ver el famoso soplo de Graham Steele. El famoso soplo de Graham Steele, ¿no? Para que lo tengan en consideración. ¿Ok? Muy bien. Dentro del mundo de la valvulopatía, si bien yo no toco ningún capítulo infeccioso, me gustaría dejarles un par de pepitas pequeñas de endocarditis con respecto a válvulas, como para que se vayan con un concepto muy claro de válvula. ¿Cómo reconozco una endocarditis en una pregunta de examen? Tengo que saber mi robot. Primero, fiebre tiene que haber. 90% de las preguntas tienen que tener fiebre. No hay pregunta endocarditis sin fiebre. Si tú dices, doctor, pero si no tuvo fiebre esta vez, de repente era inmunosuprimido, tenía fiebre. Eso existe en el mundo real. En un examen no. El examen es robot. ¿Entienden? Acuérdense, los exámenes son robots, son máquinas. Ustedes se transforman en máquinas. Ahora yo ya no hablo del paciente robot. Ahora hablo del alumno robot. Claro, siempre innovamos. Porque los alumnos me dicen, doctor, disculpe, ¿cuál es el paciente robot? Escúchame, ahora tú tienes que ser el alumno robot, no solamente el paciente robot. Y yo tengo que ser el doctor robot. Todos nos volvemos robots. ¿Entienden? Entonces, fiebre, 90%. ¿Qué más? Un soplo. Pero un soplo nuevo. Ahora, el soplo es el siguiente que le sigue, ¿no? 75%. Otro dato. Este nunca te olvides. Daño. Con D. Esta es clásica. Yo les digo con D. ¿Por qué? Mira. D es importante. Primero, la D de diente. Cuando te pregunten, hagan preguntas con diente, acuérdate del Streptococcus viridans. ¿Ok?
diente. Cuando te digan droga, ¿te vas a acordar de quién? Del estafilococo aureus. ¿Ok? D de droga. Para que más o menos tengas una idea. Otra. Cuando te digan, por ejemplo, daño, y acá hablo de un daño de aquellos, o sea, un daño al corazón. Un daño al corazón. Acuérdate de la fibra reumática, por ejemplo. Le pueden poner fibra reumática o de repente congénitas, con hueco. Mira, congénitas cianóticas. Daño al corazón. Para que siga viendo la D. Otra D, dispositivos. Esto es muy importante, porque en los dispositivos, por ejemplo, tenemos prótesis, tenemos marcapasos, tenemos los desfibriladores, ¿no? Autoimplantables, los DICE. Dense cuenta, me pueden poner cualquiera de estas cosas, más un soplo, más fiebre. Marco endocarditis, ¿me entienden? Todas las situaciones que puedan venir. Ahí no hay pierde, chicos. Con eso lo van a hacer tranquilamente en su definición de su paciente robot de endocarditis. ¿Ok? Importante. Ahora, para pasar de la definición al diagnóstico, me van a hablar de criterios. Para hablar de criterios, tengo que conocer la clínica. Entonces, vamos a hablar, acá voy a ponerte otro color, espérate, acá, de clínica. Porque si no sabemos de clínica, ¿cómo entramos al diagnóstico? En la clínica es más frecuente la endocarditis mitral que aórtica. Esto es M, mira, M de mundo. Acá, aórtica más que mitral, Perú. Vas a ver muchos estudios hablan de que hay más mitral. Y vas a ver que en las preguntas de su especialidad te ponen aorta. Y tú dices, doctor, ¿qué más? ¿Cómo es? Y eso vas a encontrar. Y en realidad yo pienso que es más mitral que aorta, sino que falta más publicaciones aquí. ¿Ya? Pero te voy dejando esto, ¿no? Otro, más para que tengas una idea. ¿Cómo es la clínica? 10% hacen embolias. Embolias renales. Embolias al vaso. Y lo otro, esto es lo más importante, hacen clínica de inmunocomplejos. Por ejemplo, en la uña, las hemorragias en astilla, ¿no? En las uñas, en los deditos, en los dedos, ¿recuerdas? Bien. Las manchas de Janaway. ¿Las manchas de Janaway duelen o no duelen? No duelen. ¿Y los nódulos de Osler? Muy bien. Los nódulos de Osler duelen. ¿Ok? Los nódulos de Osler duelen. Y en la retina de manchas de Roth, ¿no? Manchas de Roth. R de Roth, retina. Entonces son clínica de inmunocomplejos y procesos embólicos. Entonces, con estas cositas, te vas a ver que las preguntas vienen, ¿no? Vienen su paciente robot más su clínica. Y luego de eso te dicen diagnostica, ¿no? Así te viene. Entonces, de los criterios, nos vamos a ir de frente a los mayores. Para ello, vamos a acordarnos de los hemocultivos. Hemocultivos y imagen. Son los dos criterios más importantes. Ecocardio y hemocultivo. Y el gol estándar es cultivo.
Si alguien te preguntan cuál es el confirmatorio, el cultivo. ¿Y cómo cómo puedes saber cultivo? ¿Cómo lo sacas el cultivo? ¿El cultivo de quién? Gol estándar. De la válvula. ¿Y cómo sacas el cultivo de la válvula? Cuando lo abres el pecho, pero tienes que haberlo operado. Y tienes que haberle quitado la válvula y tienes que haberle cambiado la válvula. Ahí recién sacas el gol estándar, ¿me entienden? O sea, ustedes cuando diagnostican a un paciente solamente pueden diagnosticarlo con hemocultivo y eco, pero y con eso lo tratas, pero ya cuando tú dices, pucha, no responde al tratamiento médico y lo rajas, como se dice, y luego cuando estás abriendo el pecho, abriendo el corazón, sacas la válvula, oye, acá está la válvula, mándala a cultivo, esa válvula en cultivo, ese es el gol estándar, ¿me entienden? Y para que no piensen que el gol estándar cultivo, porque muchos se han ido con la idea de que es el cultivo de la sangre. ¿Sí? Y no es el cultivo de la válvula. Ese es el gol estándar. Maximus. ¿Ya? Cultivo de la válvula. Bien. Y los menores, fiebre es menor. Fenómenos inmunológicos es menor. Te lo resalto porque a veces se nos pasa. A veces nos confiamos, muchachos. No te olvides entonces estas cositas, ¿ya? Dos mayores o 5 menores, ¿sí? Bueno, en tratamiento médico, antibiótico por 6 semanas, 40% responden, ¿sí? Tratamiento quirúrgico, 60% terminan en esto, terminan 60% del tratamiento quirúrgico, ¿sí? El germen al cual apuntan los tratamientos médicos es al Staphylococcus aureus. Así de sencillo. Porque es el más frecuente en general, ¿ya? Es muy importante, ¿ya? Van a ver ustedes que también hay que tener en cuenta con otros dos. En muchas endocarditis subagudas, en preguntas de examen, viene mucho el viridans. Y en las endocarditis por prótesis, el epidermidis, ¿no? Por prótesis, el epidermidis. Pero el aureus es el que ahorita se está llevando de cajón a todo el mundo, ¿ok? ¿Cuándo opero de urgencia o de emergencia? Urgencia significa a todo paciente que no responde a tratamiento médico, ¿no? Si no responde, no responde a tratamiento médico, ¿no? Hay que programarlo, pues el paciente, doctor, que es la programación más frecuente, ¿no? No responde al tratamiento médico. ¿Y aquí en programa de emergencia? Hoy por hoy, acuérdense, se programa de emergencia a pacientes que estén haciendo insuficiencia cardíaca, por ejemplo, un shock cardiogénico asociado a una endocarditis. O sea, como que no tienen, nadie te va a decir que no lo hagas. O aquellos que tienen una evidencia de una vegetación en eco mayor de 10 milímetros. Porque es recontra probable que haga una embolia a cualquier parte y la más peligrosa es el cerebro. Que tenemos mucho miedo, entonces hay que hacerlo. ¿Ya? Si alguien viene y te dice, doctor, no responde al antibiótico, todo sería como urgencia. Pero emergencia, o sea, para que tú lo metas ahorita en la guardia, estos serían los dos criterios. ¿Por qué te estoy enseñando esto? Para que ahora, si tú estás en un piso de medicina, sepas cómo fundamentar, pues. Esto me sirvió mucho, porque me acuerdo que estaba en México, creo, y me llama una doctora, que su esposo era una alumna de Villamedic, ella, que ingresó, y su esposo era alumno de Villamedic, que está preparándose. Yo estaba en México, me acuerdo, ahora este año, estaba en congreso. Me dice, doctor, tengo a mi esposo con endocarditis infecciosa. Está en tratamiento ya 3 semanas y está con fiebre las 3 semanas. En la eco, la vegetación está en 8 milímetros. ¿Ya? El hemocultivo no sale nada. Mira, 8 milímetros de vegetación, hemocultivo no sale nada, está con fiebre todos los días. No quieren operarlo. Dicen que cumpla las 6 semanas. Ustedes, médicos, ¿qué decidirían? ¿La piensan o no?
conociéndolo clase, las probabilidades de éxito, el corte, la probabilidad de que esa persona se cure, mira, 3 semanas, justo te digo 6 semanas de antibiótico, 3 semanas. Te digo que 60% termina en cirugía. Tiene 8 milímetros y te digo que vegetación más de 10 va a emergencia de cirugía. Entre nos, entre médicos, a calzón quitado. Es tu esposo. Hemocultivos negativos. Y entonces me dice, doctor, ¿usted qué haría? Y yo le digo, opéralo. Doctor, deberían operarlo, ¿no? Sí, claro, hace rato. Pero no quieren operar. No, opéralo. Pero no tenían los criterios de emergencia, ¿no? Mira, más de 10 y shock cardíaco. No existe, no está, pues. Pero está en un criterio de urgencia de repente, pero está dentro del rango. Debería responder. Ya. Pasó una semana, ya venía, me llegué. Me escriben, ¿no? Doctor, mi esposo ya tiene 4 semanas con endocarditis. Le han hecho una nueva ecocardio, la vegetación está en 8. Sigue con fiebre. Pero le han hecho un ProBNP. Su ProBNP estaba en 900 hace una semana. ¿Qué? ¿900? Tu esposo no debe tener ni más de 40. Tiene insuficiencia cardíaca. Ese corazón está sufriendo. Pero que como está joven, está aguantando. Está sufriendo. ¿Que sí? Claro. Con ese dato puedes justificar. Está en una insuficiencia cardíaca. Entonces, le dice, dile a tu esposo, pues que haga toda la clínica de una insuficiencia cardíaca y que inmediatamente lo operen. Y ahí viene, entonces el esposo le dice, dígale al doctor si hago clínica retrógrada o anterógrada. Oye, ¿tu esposo está en qué fase? Entonces, di doctor, que entonces el paciente colabora, el doctor, ¿no? Él hace su drama, pues, ¿no? Insuficiencia cardíaca, ¿no? Y el de la eco, él hace nuevamente la eco, y hay un apoyo por ahí, que se equivoca 1 milímetro más, 10, sube, ¿no? Entonces lo operan. Mandan cultivo, sale. ¿Cuál creen que fue el diagnóstico? Brucela. Pregunta, ¿la brucela se trata con antibiótico? Diagnóstico de brucela es cirugía, 100%. ¿Qué hubiera pasado una semana más con ese paciente, ese colega? ACV y queda secuelado. Ahorita el pata ya tranquilo con su válvula, tranquilos. O sea, llega un momento donde el criterio médico, ustedes, el conocimiento que ustedes ya tienen que tomar decisiones. ¿Entienden? Ustedes tienen ese poder. Las guías no están hechas para regirse, están hechas para que ustedes puedan tomar decisiones mejores. ¿Sí? Muy bien.